Muy buenas noches, amados hermanos. Los saludamos cordialmente en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes, nuestros hermanos de la Iglesia Fiel y Verdadero de la Campiña, a los amigos, a los familiares y a todos nuestros hermanos en Cristo Jesús de las diversas congregaciones que tal vez toman su tiempo, han separado este momento para escuchar la palabra de nuestro Dios. El día de hoy vamos a continuar predicando la palabra de Dios a través de las redes sociales, en este caso el Facebook. Como ya tenemos conocimiento muchos de ustedes, estamos predicando las Escrituras los días domingos a las 5 de la tarde y los días jueves a las 7 de la noche. El día de hoy vamos a compartir un tema muy interesante que he titulado ¿Cómo estar seguros de ser verdaderamente cristianos? Quisiéramos tocar este punto importante con el propósito de que nuestra fe se consolide, con el propósito de que nuestra vida espiritual cada día se vaya fortaleciendo, que a pesar de este tiempo de cuarentena, de bastante incertidumbre, nuestra comunión con Dios no mengue, nuestra seguridad espiritual, nuestra seguridad, nuestra confianza en Dios no vaya decayendo, más al contrario, a través de esta prueba que todos estamos pasando, estemos fortalecidos por la palabra de Dios. Vamos a leer el libro de Daniel, capítulo 3, versículos 17 y 18, por favor. Daniel, capítulo 3, versículos 17 y 18. Dice así las Escrituras: He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Este versículo bíblico que estamos leyendo, hermanos, está dado en un determinado contexto. El contexto es que Daniel y sus 3 amigos fueron deportados por el rey Nabucodonosor hacia Babilonia. Y el rey había dado un decreto que se le adorara a él, única y estrictamente que se le adore al rey Nabucodonosor. Satanás usó esto para poder apagar la fe de Daniel y de sus 3 amigos llamados Sadrach, Mesach y Abednego. Y en el contexto de este pasaje bíblico podemos observar nosotros que estos 3 amigos, 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, se rebelaron ante el decreto supremo del rey Nabucodonosor. Ellos dijeron: Rey, nosotros no vamos a servirte a ti, no nos vamos a arrodillar ante ti. Por más que el rey había establecido una norma, una ley legal, que todo aquel que no se humillare, que no se doblegara, todo aquel que no adore al rey Nabucodonosor ni a sus dioses, tenía que ser echado a un horno de fuego. Prácticamente era condenado a muerte. Pero los 3 amigos manifestaron en ese tiempo de persecución, en esta época de bastante dificultad para crecer en la fe, pero sin embargo ellos mostraron una solidez espiritual que es digna de recordar el día de hoy, mediante el cual el Señor también quiere que usted y yo aprendamos principios bíblicos de la fe genuina, de la solidez que estos hombres mostraron, de la seguridad, de la convicción que estos 3 amigos mostraron ante el rey y ante su decreto. Prácticamente ellos se negaron a obedecer un decreto humano terrenal que casi siempre, que casi continuamente irá contra la voluntad de Dios. Porque lamentablemente las autoridades, lamentablemente los hombres de política obedecen más a sus intereses carnales, terrenales, mundanales, diabólicas, que obedecer a la voluntad de Dios. Y en este caso no fue la excepción. Los 3 amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, decidieron no acatar el decreto supremo y decidieron no obedecer. Y como consecuencia ellos fueron llevados al horno de fuego. Fueron introducidos a un horno que había sido calentado más de lo normal, con el único propósito de que ellos fallecieran, murieran.
Pero ¿sabe una cosa, queridos hermanos? La firmeza, la respuesta que estos hombres dijeron es tan importante hoy en nuestro tiempo, que aunque ellos sabiendo que iban a morir, ellos sabiendo que les esperaba lo peor, ellos sabiendo que no iban a encontrar aparentemente nada bueno al rebelarse, pero su seguridad, su fe los llevó a desobedecer. Y mire la expresión que sale de sus labios: he aquí nuestro Dios en quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Miren la fe de estos hombres, seguridad, esa convicción, esa certeza, ese espíritu sólido de creer en el poder de Dios. Ellos se atrevieron a desafiar y le dijeron: oh Rey, Dios nos va a librar. Pero aquí en el siguiente versículo hay algo que llama poderosamente mi atención. El versículo 18 dice: y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esto es lo que impacta la vida de estos hombres, impacta nuestros corazones, impacta nuestra mente, impacta nuestras creencias, impacta nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque los hombres dicen en el versículo 17: oh Rey, nosotros creemos, estamos seguros que Dios nos va a librar del horno, que Dios nos va a librar de tu poder. Pero después dicen: y si no lo hace tampoco, de todos modos no vamos a adorar a otros dioses. Qué solidez espiritual que manifestaron estos hombres. Y qué importante, mis amados amigos y hermanos, es que usted, es que tú, que yo, podamos tener ese corazón sólido, esa seguridad en el poder de Dios, esa seguridad que nos lleva a descansar en nuestro Señor. En estos tiempos difíciles, de mucha incertidumbre, de mucho pesimismo, de mucho fatalismo, de mucha preocupación, de tanta inseguridad social que estamos viviendo por el asunto, de lo importante es que la iglesia de Cristo tenga una fe firme, una fe sólida, dependiendo, confiando y esperando únicamente en las promesas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuán importante es tener una convicción sólida, no fatalista, no destructiva, no pesimista, sino de esperanza en el poder de Dios. Porque la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Porque a los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Y este problema del COVID, esta enfermedad, esta pandemia va a ayudar a la iglesia de Cristo. Porque la promesa de Dios siempre se cumple. Y quisiéramos ver algunos versículos bíblicos donde Dios quiere que nosotros tengamos la seguridad que manifestaron estos hombres. Por ejemplo, en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 12, el apóstol Pablo le decía a Timoteo: pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso. Querido hermano y amigo, Dios quiere que usted tenga seguridad en su vida. Dios quiere que usted tenga solidez en su vida. El apóstol Pablo decía: yo no me avergüenzo, yo no tengo vergüenza de predicar el nombre de Cristo. Yo no me avergüenzo de servir al Señor, porque yo sé, dice Pablo, yo tengo una seguridad en mi vida que Dios Él es poderoso, dice Pablo. El apóstol Juan también manifiesta lo siguiente en 1 de Juan capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos hijos de Dios. El apóstol Juan decía: yo sé, hermano, nosotros sabemos, tenemos una seguridad que somos hijos de Dios. ¿Se da cuenta cómo los grandes hombres que sirvieron al Señor vivieron por una firme solidez, por una seguridad, y no vivieron en el titubeo, no estuvieron llevados por olas como olas de la mar que son llevados de un lado para otro, o como las hojas de los árboles que al caer son llevados por el viento? Ellos tuvieron solidez, seguridad en su vida. Juan decía también en 1 de Juan 5:13: para que sepáis que tenéis vida eterna. Se da cuenta que Dios inspiró a sus siervos, los apóstoles, para que puedan dejarnos por escrito, para que nosotros sepamos, para que nosotros podamos hoy conocer 2000
años después aproximadamente, el corazón de sus siervos, los apóstoles. El Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3 decía: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Mire cuán importante es, queridos hermanos, tener seguridad en nuestro corazón, tener seguridad de nuestra salvación, tener seguridad de la providencia de Dios, tener seguridad. En nuestros tiempos, la seguridad es algo que está siendo desplazado por el temor y la inseguridad, por la duda, por el miedo. Porque vivimos en una sociedad socialmente traumatizado por la inseguridad. Una de las políticas de Estado de nuestro gobierno es seguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque hay muchos hurtos, hay mucha delincuencia, hay muchos asaltos, muchos asesinatos, hay muchas muertes, hay muchos eventos que están trayendo lamentablemente inseguridad a la familia. Hoy los bancos son asaltados, incluso los centros que ofrecen seguridad a los centros comerciales son víctimas de robos. Y eso hace que el creyente también inconscientemente pueda asimilar en su corazón temor y miedo. ¿Cuánta gente ya tiene miedo de salir a la calle porque teme que le puedan robar, asaltar, una bala perdida? ¿Cuánta gente en este tiempo de enfermedad tiene mucho temor? Querido hermano que me estás escuchando, querido amigo, si usted verdaderamente tiene a Cristo en su corazón, no podemos vivir en el temor, no podemos vivir en la inseguridad, no podemos vivir en el miedo, porque tenemos que manifestar la fe que estos hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, manifestaron ante el rey. Aunque estemos al frente del peligro, aunque estemos al frente de la muerte, tenemos que permanecer firmes en nuestro Señor. El miedo no proviene de Dios. El miedo, queridos hermanos, no es de Dios. La inseguridad no viene de Dios. La incertidumbre no viene de Dios. Dios es un Dios seguro. Dios quiere que sus hijos, que su iglesia, que espera su segundo retorno, que la iglesia que espera el gran arrebatamiento, sea una iglesia segura. Segura de su rey, seguro de su salvación, seguro de su redentor, seguro de su único intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo, Dios hecho hombre. Y por eso queremos nosotros en esta noche ver 3 razones fundamentales por las cuales nosotros tenemos que tener seguridad. Mucha gente dice: si hoy llegara a morir, ¿realmente seré salvo? ¿Realmente mi vida espiritual que inicié hace muchos años, si hoy muriera, realmente iré al cielo? A veces, hermanos, lamentablemente muchos predicadores han convertido el mensaje de la gracia, de la redención por gracia a través de la fe, en mensajes donde el cielo hay que ganarlo, donde el cielo hay que alcanzarlo con nuestra fuerza, con nuestras capacidades, con nuestro poder humano. Y eso no es una verdad total. La Biblia nos enseña que hay razones fundamentales por las cuales nosotros los cristianos, los hijos de Dios, tenemos que tener la seguridad. La primera es, debemos estar seguros de que somos realmente cristianos, genuinos, verdaderos, por la obra de Dios Hijo llamado Jesucristo. Número 1, tenemos que estar seguros por la obra de Dios Hijo llamado Jesucristo. Jesucristo dijo, queridos hermanos, en el Evangelio de Juan capítulo 19 versículo 30, Él dijo: consumado es, estando en el madero, estando allí crucificado por tu pecado, por los míos, por los pecados del hombre más vil. Él dijo: consumado es, terminado es, ya completé la obra de redención, ya completé el sacrificio por nuestros pecados. Usted puede hoy decir, cantar, gritar libremente que tiene salvación de su alma, salvación de su espíritu, salvación de su cuerpo. Usted puede decir hoy que es salvo, no por tus obras, no por tu esfuerzo, sino por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario.
Usted puede estar hoy, descansar sobre la obra de Cristo Jesús que hizo en la cruz del Calvario al morir por nuestros pecados. Jesús hizo la obra de redención para tu vida. Y no solamente de redención, sino que también Jesucristo nos justificó delante de Dios. Jesucristo fue el que nos justificó ante nuestro Padre Dios. Antes de conocer a Cristo, el hombre vive perdido, muerto en sus delitos y pecados, como dice Efesios capítulo 2, versículo 1. El hombre sin Cristo, el hombre sin Dios es un hombre caído, pecaminoso, que está direccionado de desgracia en desgracia, que vive sin esperanza, sin Dios, que está destinado a la muerte, a la tragedia. Es más, Romano dice que la ira de Dios se manifiesta a los que viven en injusticia, en pecado. Por eso que mucha gente hoy cosecha, hoy sufre, hoy llora la tragedia, las consecuencias de su pecado, de su rebeldía delante de Dios. Mucha gente cosecha como consecuencia de su pecado enfermedades, divorcios, separaciones. Mucha gente hoy vive en la ruina, ha caído en las adicciones, en los vicios, en la esclavitud de los placeres por su rebeldía ante Dios. Pero sabe una cosa, pero cuando el hombre viene a Jesús, cuando usted llegó a Jesús, cuando yo llegué a Cristo Jesús, toda esa carga pecaminosa, toda esa maldad, toda esa culpabilidad, toda ese decreto de desgracia sobre nuestra vida se rompieron por el amor, el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Jesús dijo, consumado es. Él nos justifica. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo decía a la iglesia de Roma, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira, en Romanos 5:9. Pablo era un predicador, era un hombre que predicaba que Jesucristo es aquel que justifica al hombre. Pablo ni ningún apóstol más enseñaba que había otro hombre que justificara. No hay ningún santo, ningún credo, no hay ningún líder, no hay nadie, ni un pastor, ni un sacerdote, ni un cura, ni un papa, ni un nadie que justifica al hombre, sino solamente Cristo Jesús. Y eso es algo que usted tiene que entender en su vida. Si usted no comprende la obra que Dios Hijo hizo, usted va a vivir en la duda. Usted va a vivir en la incertidumbre. Usted va a tambalear cuando vengan momentos difíciles a su vida, cuando vengan problemas graves, cuando vengan situaciones adversas a su vida. Usted va a tambalear porque no confía, porque no está fundamentado sobre la roca que es Cristo. Por eso tu confianza y nuestra confianza tiene que estar en la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Tu dolor, tu castigo, tu condena, tu tragedia, tus lágrimas, todo tu sufrimiento, tu perdición, Él lo llevó en la cruz del Calvario. Isaías 53 dice que incluso Él llevó nuestros pecados, nuestras dolencias, nuestras enfermedades. Si usted está enfermo, si usted está postrado en una cama, si usted ha sido contagiado por este virus, el COVID-19, no puede usted vivir su vida siendo cristiano tal vez en la incertidumbre. Tienes una promesa que Dios tiene el poder de sanar también toda enfermedad. Jesús también llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener seguridad por esta primera razón, por la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro garante. Él lo dijo, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, dijo nuestro Señor. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Mi querido hermano y amigo, si usted es cristiano, tú que has nacido de nuevo, tú que te has arrepentido recién, tú que estás empezando una nueva vida en el Evangelio, ten esta seguridad de que la obra de Cristo nos redime de toda culpa, de todo pecado.
No puede existir, no existe vida espiritual lejos de Jesucristo. No existe comunión, no existe salvación lejos de Jesucristo. Número 2, podemos estar seguros de nuestra salvación. Podemos estar seguros de que somos genuinamente cristianos por la palabra de Dios Padre. Número 2, podemos estar seguros porque Dios nos ha dejado su palabra. Nuestro Dios Padre nos ha dejado su palabra. Porque el testimonio de Dios es verdadero. Porque la palabra de Dios es verdad. Porque la Biblia nos transmite el pensamiento de Dios, el corazón de Dios, porque en la Biblia encontramos el único camino a la verdad. En la Biblia encontramos el conocimiento suficiente para llegar a entender el corazón de Dios y la voluntad de Dios. Dios nos ha dejado su palabra. Isaías 48 dice: sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. El profeta Isaías le recordaba al pueblo de Israel: la hierba se puede marchitar, la flor se puede secar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y ya en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro, en su primera epístola, capítulo 1, versículo 25, nos decía: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Usted puede estar seguro, usted puede estar tranquilo, usted puede descansar, porque Dios nos ha dejado su palabra, sus promesas en la Biblia, en este libro sagrado llamado Biblia, que lamentablemente pocos lo leen, que lamentablemente unos cuantos lo creen y casi nadie quiere obedecer. Pero en esta noche, tú que me estás escuchando, que me estás viendo, te hago un llamado, te hago una exhortación. Tenemos que empezar a leer la palabra de Dios. Tenemos que amar la palabra de las Escrituras. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y cuál es esa palabra que salió de la boca de Dios? Es la Biblia. Tenemos que creer en lo que dice la Biblia. Lamentablemente a veces la iglesia ya no cree en lo que dice la Biblia. Muchos cristianos leen la Biblia, pero no creemos. Genuinamente, queridos hermanos, tenemos que creer en la palabra, porque esta Biblia no es cualquier libro, no es como un diario, un periódico, es la voluntad de Dios escrita, plasmada a través de las palabras, la Biblia. Y Dios dice que su palabra jamás van a pasar. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Y aquí tenemos la palabra de Dios, la Biblia. ¿Quiere usted escuchar la palabra de Dios? Lea Biblia. ¿Quiere usted saber la voluntad de Dios? Lea Biblia. ¿Quiere usted conocer lo que Dios quiere para tu vida? Lee la Biblia. ¿Quieres tú saber si Dios se agrada o no de tu vida? Lee la Biblia. ¿Quieres ser salvo? ¿Cómo saber? ¿Quieres saber si estás en la verdadera religión, en la falsa? Lee la Biblia. ¿Quieres saber si te están predicando la verdad? Lee la Biblia. Podemos tener seguridad de nuestras vidas, queridos hermanos, por la palabra que Dios nos ha dejado. Hebreos 6:12 dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Dios nos ha dado muchas promesas en la Biblia, queridos hermanos. La Biblia es un compendio de promesas que Dios le ha dado al hombre a fin de alimentar su pobre fe, a fin de alimentar su alma desesperada. La Biblia es un libro donde encontramos muchas promesas de nuestro Dios. ¿Está usted enfermo? Hay promesa de sanidad. Usted está en problemas, hay promesas de solución. Usted está tal vez afligido, triste, angustiado. En la palabra encontramos promesas de Dios. Por eso es importante que usted, por la fe, crea en lo que la Biblia dice. Un hombre, un cristiano, una hija de Dios que no confía en la palabra de Dios, que no tiene su total reposo en las Escrituras, perecerá. Tarde o temprano va a perecer.
Tarde o temprano los problemas de la vida, las circunstancias, la enfermedad, las necesidades, las deudas, tarde o temprano opacarán la fe. Pero los cristianos que depositamos nuestra fe, nuestra confianza en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, tendremos siempre la esperanza de que al pasar la oscuridad, que al terminar el túnel, encontraremos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánta gente que dice creer en Dios, creer en la Biblia, le teme a la muerte, tiene miedo a morir, se aflige por morir, no hace lo posible para evitar la muerte, la vejez? Pero cuando uno tiene a Cristo en el corazón, la muerte será nuestro único enemigo a vencer, porque Cristo ya lo venció. El morir no puede ser para nosotros una tragedia, no puede ser por nosotros un motivo de desdicha, de desesperación. No, la muerte será el último enemigo que venceremos para tener el encuentro con nuestro Dios. Por eso es importante que tengamos nosotros presentes las promesas que Dios nos ha hecho en su Biblia, la palabra, las Escrituras, la Santa Biblia, constituida por los 66 libros. La Santa Biblia, escrita por 45 autores aproximadamente, en un periodo de 1500 años aproximadamente. Esta Biblia, fuente de verdad. La palabra de Dios es el soporte de nuestra fe, es el soporte de nuestra vida espiritual, porque Pablo decía a los romanos en el libro de Romanos capítulo 10 versículo 17, es pues la fe que viene por el oír, la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Hebreos 11:1 decía, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto hablando de las promesas que Dios tiene para con nosotros. Por ejemplo, en este tiempo de angustia, en este tiempo de preocupación, de inseguridad, qué hermoso es acudir a la palabra y leer, por ejemplo, Pedro 5:7, donde dice, echando sobre él vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. Mira, qué hermosa palabra. Cuando usted está ansioso, angustiado, afligido, Jesús te invita. Echa sobre Él tu ansiedad, echa sobre Él tu carga, porque Dios tiene cuidado de ti. Mira, qué hermoso es cuando uno lee la Biblia en estos momentos de bastante aflicción. Jesús dice, el que viene a mí, yo no lo echo fuera, dice Jesús. El que viene a mí, yo no lo echo fuera. Estás pasando momentos difíciles, tu pecado te ha cargado, estás pagando las consecuencias de tu pecado. Tú puedes acercarte a Jesús. Él nunca te dejará fuera, Él nunca te va a rechazar, Él te va a recibir, porque justamente Él murió por tu vida. Pero tienes que acercarte confiando en la promesa que está en la palabra de Dios. Número 3, podemos estar seguros. Podemos tener solidez, confianza, seguridad de ser genuinamente cristianos por el testimonio de Dios, el Espíritu Santo. Si usted se da cuenta, estoy viendo el tema de la Trinidad en esta obra de nuestra seguridad. Porque creemos en un Dios trino. Porque creemos en nuestro Dios único en esencia. Uno solo, que se ha manifestado, que se ha revelado al hombre a través de 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Número 3, podemos tener la seguridad por el testimonio de Dios, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien confirma en nuestro corazón la seguridad de que si genuinamente somos cristianos. Tú, querido hermano, que eres cristiano tal vez, y en tu corazón, en tu conciencia, hay una voz interna del Espíritu Santo que te dice, estás mal, usted tiene que corregirse. Si hay pecado en tu vida, si estás viviendo una doble vida, una doble moral, si estás viviendo en inmoralidades, si estás viviendo en falsedades, tal vez por fuera nadie te conoce, pero adentro en tu corazón hay pecado, hay maldad, estás a tiempo de pedirle perdón al Señor, estás a tiempo de recapacitar, estás a tiempo de volverte a Dios, humillarte, reconocer tu pecado y Él te perdonará. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que da testimonio en nuestro corazón de que verdaderamente somos hijos de Dios.
Romanos capítulo 8, versículo 15 y 16 dice: mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esa es la seguridad que tenemos los cristianos por el testimonio del Espíritu Santo en nuestro corazón. ¿Qué importa? No importa lo que digan los hombres, no importa lo que diga tu papá, tu mamá, el amigo, la amiga, el esposo, el novio, etc. Mientras que en tu corazón hay una genuina conversión y un genuino testimonio del Espíritu Santo, que nos vituperen, que nos insulten, que se burlen de nosotros, pero nosotros estamos sólidos en las promesas de Dios. No podemos dudar. No puedes dudar de Dios. No puedes dudar de la palabra. No puedes dudar de la obra de Cristo. No puedes dudar de la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo pone ese testimonio interno en tu corazón. Él dice que nos hace sentir, nos hace comprender, nos hace entender de que somos verdaderamente hijos de Dios. El testimonio del Espíritu Santo es vital en la vida del creyente. Porque si no tenemos ese testimonio, podemos engañarnos nosotros. Podemos caer en el autoengaño. Porque hay mucha gente que va a la misa, o cultos por ahí una vez a la semana, una vez al mes, y solamente va, escucha un sermón, o tal vez tú mismo que me estás escuchando, dices creer en Dios, dices sí, yo creo en Dios, me gusta la palabra, pero no se trata que la palabra te guste solamente, sino que se trata de que tú tengas un encuentro personal con Cristo y que tu cuerpo, tu corazón, tu vida, tu mente sea un templo del Espíritu Santo, un templo del Dios viviente. Eso es lo que Dios anhela. Corintios 6, 17, 18, 19 dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dios quiere que el testimonio de su Espíritu arda cada día en nuestro corazón. También Romanos capítulo 5, versículo 5 dice: el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. Usted puede estar seguro de que genuinamente es un cristiano, que genuinamente Dios lo ha transformado cuando en su corazón se ha derramado el amor que Dios tiene para sus hijos. El Espíritu Santo es aquel instrumento que viene a nuestra vida para llenar amor, gozo, paz. Usted está seguro, usted está confiado en que el Espíritu Santo ha derramado amor a su corazón, o vive en odio. Si usted vive venganza, tramando venganza, vive en rencillas, si usted está pensando en cómo vengar, en cómo hacer maldad, en cómo maquinar ya algún daño, en cómo estafar, en cómo robar, en cómo mentir, hurtar, usted no tiene al Espíritu Santo en su corazón. Usted necesita con urgencia que el Espíritu Santo haga morada en su vida. También podemos ver nosotros que el testimonio del Espíritu Santo, el que nos da esa seguridad de que verdaderamente somos hijos de Dios, se puede manifestar a través de los frutos. Juan el Bautista decía: frutos dignos de arrepentimiento. Porque al buen árbol se le conoce por sus buenos frutos. Muchas personas podemos afirmar tener fe, podemos afirmar creer en Jesús, pero el que va a ser notorio, lo que va a poder distinguirnos de los demás, es los frutos que manifestamos. Y la Biblia dice en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, que el Espíritu Santo hace visibles sus frutos en nosotros: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Y cuánta falta nos hace expresar que en nuestro carácter, que en nuestra vida se manifieste los frutos del Espíritu Santo? Pero si nosotros no dejamos que el Espíritu Santo nos llene, que el Espíritu Santo nos controle, que el Espíritu Santo tome control de nuestro pensamiento, de nuestros sentimientos, no podremos manifestar sus frutos. Porque humanamente uno puede hacer el esfuerzo humano, el sobreesfuerzo de querer amar, de querer ser paciente, de querer ser bondadoso. Uno puede desear de todo corazón tener fe,
Pero eso no funciona así. La fe es un fruto del Espíritu Santo en tu vida, en mi vida. Por eso es vital que en nuestra vida le demos lugar al Espíritu Santo, que Él nos controle, que Él venga a nuestro corazón. Y el Espíritu Santo está dispuesto a llenarnos. El apóstol Pedro decía, el apóstol Pablo decía, sed llenos del Espíritu Santo. Y ese es el deseo de Dios, que usted sea lleno del Espíritu Santo, porque es Él quien va a dar testimonio a su corazón, a su espíritu, a través del amor y sus frutos, de que genuinamente somos hijos de Dios. También nuestro mismo Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 7, versículo 17, por sus frutos los conoceréis. Mire lo que nos advirtió el Señor Jesucristo. Tal vez muchos querían impresionar: Jesús, yo te voy a seguir, Jesús, yo soy tu seguidor. Y Jesús dijo, por sus frutos los conocerán. Te están conociendo tus amigos, tus vecinos, en el trabajo, en tu hogar, en tu centro de estudio, que eres un genuino cristiano por los frutos que evidencias. O tal vez estamos confesando con nuestros labios que somos cristianos, pero lamentablemente con nuestra conducta lo negamos, porque a veces somos así. Lo que profesamos con nuestros labios, lamentablemente lo negamos con nuestra conducta. Y Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que nosotros seamos genuinos cristianos, seguros, manifestando, expresando los frutos del Espíritu de Dios. De la misma manera, en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Miren el tremendo peligro, mis amados hermanos, hay en afirmar que tenemos comunión con Dios, pero andamos en tiniebla. Mire esa inconsecuencia, mire esa hipocresía que algunos cristianos manifestaban, y el apóstol Juan los tiene que exhortar diciéndoles: si ustedes dicen que tienen comunión con Dios y andan en tinieblas, ustedes no caminan en la verdad. También la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 4 decía: el que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Juan 4:20 de la primera epístola también decía: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. El testimonio del Espíritu Santo en nuestro corazón, hermanos, confirma que somos genuinamente hijos de Dios. Pero si no hay ese testimonio del Espíritu Santo en tu vida a través de sus frutos, a través de una vida honesta, íntegra, a través de una vida sincera delante de Dios, lamentablemente podemos estar caminando sobre arena movediza. Cuídate. Ten cuidado, mi amado hermano. Ten cuidado, mi querido amigo. No vaya a ser que estés dando lugar a Satanás en tu vida. No vaya a ser que estés caminando, jugando con fuego. No vaya a ser que estés pensando en abandonar la fe. No vaya a ser que estés pensando en traicionar a tu familia. No vaya a ser que estés pensando en abrir la puerta al pecado. Cuídate. Cuídate. El Señor decía: ocupaos en vuestra salvación. Ocúpate en tu salvación. Esfuérzate humanamente posible por entrar a la gracia de Dios, y de Él vendrá el poder para serle fiel. No podemos nosotros pretender tener seguridad. Sí, Señor, yo soy salvo, yo voy a ir al cielo y cuando me muera tú me vas a llevar. Y si en esta vida has vivido una inconsistencia espiritual, practicando pecado, practicando inmoralidades, ocultando pecados, así no se puede servir al Señor. En este tiempo de cuarentena, muchos de nuestros hermanos en Cristo están batallando con la fe, porque viene miedo, viene temor, viene dudas, viene inseguridad, desesperanza. ¿Qué será el mañana? Tal vez mañana morimos todos, tal vez, hermano, el mañana no nos pertenece. No sabemos lo que va a pasar mañana, pero sabemos una cosa: si mañana vivimos o morimos, de Cristo somos. Esa debe ser tu seguridad, esa debe ser tu convicción. Pero preparémonos hoy para el mañana. Como hijo de Dios, Dios desea
que nosotros tengamos hoy una vida en santidad, en integridad, esperando el mañana. ¿Por qué? Porque si mañana nosotros llegamos a morir, al fin estaremos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero si hoy hemos vivido en pecado, si en el hoy de nuestra vida no nos rendimos, si en el hoy de nuestra vida no nos arrepentimos, si en el hoy de nuestra vida no buscamos la salvación que Cristo ofrece, el perdón que Dios ofrece, el mañana es dudoso y tormentoso. Para concluir, quiero contarles la historia de un muchacho llamado el rey David o David, hijo de Isaí. En 1 Samuel, capítulo 17, nosotros vamos a poder observar una de las historias más conocidas por el pueblo cristiano y también no cristiano. Es la historia de David, un hombre, un joven pastor de ovejas, que al estar en un contexto de guerra, Israel estaba en conflicto, en guerra. David tuvo que lidiar con el enemigo de los israelitas y tuvo que enfrentarse a un hombre gigante llamado Goliat. Dice la Biblia que Goliat era un hombre gigante, era un hombre fuerte, era un hombre casi invencible humanamente. Es más, el mismo rey Saúl tenía miedo de él. Los soldados, el ejército de Israel tenía miedo de enfrentarle. ¿Por qué? Porque no había en su corazón seguridad. Pero cuando este joven, David, se entera que hay un hombre que está blasfemando el santo nombre de nuestro Dios, él decide hacerle frente a Goliat. Y es hermoso cómo él manifiesta la seguridad, la fe en su corazón. David le dice a este hombre que estaba ya blasfemando el nombre de Dios: tú vienes contra mí, contra lanza y jabalina, tú vienes contra mí con tu armamento, con todo. ¿Y sabe lo que dice David? Él dice: yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y él dice: y mi Dios ya me ha dado tu cabeza en mis manos. Esa es la fe que estos amigos de Daniel manifestaron. Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos manifestaron una fe sólida en el Dios creador del cielo y de la tierra. David decía: yo vengo en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios Todopoderoso. Abraham creía en las promesas de Dios. Los apóstoles de Cristo confiaron en las promesas que nuestro Salvador los hizo. ¿Usted confía plenamente en las promesas que Dios nos ha hecho? ¿Usted hoy tiene seguridad de su salvación? ¿Tiene seguridad de que su alma ha sido redimida por el poder transformador de la gracia divina? ¿Usted tiene seguridad de que si hoy parte con el Señor, se va al encuentro con nuestro Dios? ¿O en tu corazón todavía hay duda, hay miedo, hay incertidumbre, hay pavor? Tal vez ya no quieres ni mirar las noticias porque te asustas. Déjame decirte una cosa: mira al cielo, mira a Dios, mira a nuestro Señor Jesucristo. Deja de mirar al hombre, deja de mirar el poder humano, deja de confiar en un medicamento, deja de confiar simplemente en médicos, en policía, en gobernantes. Confía en Dios Todopoderoso. Así como estos hombres. ¿Sabes, oh rey? Dijeron Sadrach, Mesach y Abednego: si usted gusta, métenos al horno de fuego. Si usted gusta, métenos, quémenos. Pero ¿sabe, rey? Mi Dios nos va a librar de todo ello. ¡Qué tremenda fe! Y algo hermoso, hermano, estos hombres. Y ¿sabe una cosa, rey? Le dijeron: y si no nos salva, de todas maneras nosotros no te seguiremos. Aunque nos salve o no nos salve, nuestro Dios, a Él, al único Dios verdadero, a Él solo serviremos.
Y esa es la exhortación que te hago en esta noche. Al único Dios verdadero, al único Dios que se ha manifestado en Jesucristo, su Hijo amado. A Él solo servir, a Él hay que amar, a Él hay que obedecer, a Él hay que honrar, en Él hay que echar nuestras cargas, en Él hay que echar nuestras luchas, nuestras tristezas. Sobre Él echa tus luchas. ¿Cómo vas a echar tu lucha sobre Él? Hay una manera fácil, sencilla y gratis. Dobla tus rodillas, doblega tu corazón, deja de lado tu orgullo, deja de lado tu autosuficiencia, tu soberbia y reconoce y dile: Señor, soy un pecador. Qué palabras tan profundas pero difíciles de pronunciar, porque al decir tú que eres un pecador, le estás diciendo: Señor, yo no puedo hacer nada para cambiarme. Si usted quiere cambiar de vida, si usted quiere tener un encuentro personal con Cristo, si tú quieres conocer el amor, la gracia de Dios, tienes que pedirle perdón de tus pecados. Tienes que humillarte, tienes que reconocer todos tus pecados, tienes que reconocer todas tus inmoralidades y confiar en la promesa que Dios nos ha dado. Si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Jesús dijo: el que viene a mí, yo no lo echo fuera. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré y cenaré con él. Mire, amigo, mis queridos hermanos, amigos que me están escuchando, nuestro Señor Jesucristo diariamente, en esta cuarentena, diariamente, en este aislamiento social, diariamente está tocando la puerta de nuestro hogar, de tu corazón, diciéndote: yo quiero entrar, quiero cenar contigo, yo quiero tener comunión contigo. Jesús diariamente nos está gritando: yo quiero cambiar tu corazón, yo quiero curar ese corazón dañado, yo quiero vendar las heridas de ese corazón resentido, amargado, enojado. Jesús diariamente nos está diciendo: yo quiero cambiar a tu hijo, yo quiero transformar a tu hijo, yo quiero romper tus cadenas de los vicios, de las adicciones. Pero está en ti, está en nosotros el abrirle nuestro corazón. Si hasta aquí usted me ha acompañado a través de esta exposición de la palabra de Dios, quiero invitarte, ahí donde usted está, ahí en tu casa. Tal vez estás en la sala con la familia, en la cocina. ¿Usted dónde está? Vamos a hacer una oración a nuestro Dios, hermanos. La Biblia dice en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. He aquí, yo les traeré medicina y les revelaré abundancia de paz y verdad. Busca al Señor. Ahí donde estás, yo te invito que cierres tu vista un momento. Vamos a orar a Dios. Padre que estás en los cielos, muchísimas gracias te damos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por estos minutos compartidos con mis hermanos de la Iglesia Fiel y Verdadera en la Campiña, mis hermanos que usted me ha permitido, Señor, pastorearlos, a quienes amamos mucho en el Señor. Yo bendigo sus vidas, Señor, de los amigos, de los familiares, todos los que han podido escuchar esta palabra. Bendecimos sus vidas, Señor, y te pedimos que tú fortalezcas su vida. Y si hay alguien que vive en miedo, en temores, en dudas, en inseguridades, si hay alguien que vive aún, Señor, titubeando de su fe, te pido que lo fortalezcas, lo afirmes, lo establezcas en el nombre de Cristo. Padre, te lo pedimos, Señor. Si hay alguien enfermo, te pedimos que tú lo sanes, que tú lo restaures, que tú lo levantes. Bendice a los hermanos que han iniciado una nueva vida en Cristo, a los que se han reconciliado, a los que se han entregado recientemente. Bendícelos, Señor. Que tu Santo Espíritu tome el control de sus vidas, que tu Santo Espíritu tome el control de sus corazones, de sus pensamientos. Gracias, amado Dios, por tu amor y tus misericordias, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos que se han estado conectando con nosotros. Quiero también aprovechar este tiempo para saludar a algunos de los hermanos y amigos que nos están escuchando.
a través de los mensajes me escribían. Quiero saludar de manera especial a mi prima Carmen Horna, con toda la familia, con sus hijos allá en Chile que nos están viendo, a mi hermano Noé que está en Brasil también que nos está observando, a mi hermano Alfredo Vaca, a la familia Tapia, a los hermanos de nuestro anexo de Carapongo, al pastor Edwin, a todo el anexo de Carapongo, mis amados, sigamos firmes en el Señor, a todos, mi hermano Andrés, toda tu familia, mi hermano Elber, y de manera muy especial, saludo a la familia de mi hermano Rafael Alanya, papá de nuestro hermano Christopher, que vino a los pies de Cristo. Mi hermano Rafael, siga firme en el Señor, no desmayes, has iniciado una nueva vida, persevera con nuestro Señor. También saludamos a tu hermano Afilder Alanya, que también vino a los pies de Cristo con su amada esposa. Sean firmes, ánimo, fortaleza en el Señor. También saludo a mi hermano Siriaco, a su hijo Abel, que se han rendido a los pies de Cristo. Sigan perseverando, mis hermanos, no se rindan, sigan adelante en este camino del Señor. Es dura la batalla, pero tenemos que continuar buscando a nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. También a mis hermanos de la iglesia Fiel y Verdadero, recordarles, ya hemos circulado la información. El día sábado tenemos ayuno general, la iglesia Fiel y Verdadero. Mis amados hermanos, ayuno general el día sábado. Separe su tiempo, disponga su tiempo, porque tenemos que buscar más de la gracia, la misericordia de Dios a través de la oración y del ayuno. El sábado, este sábado, mañana pasado, tenemos ayuno general de nuestra iglesia Fiel y Verdadero de la Campiña de las Asambleas de Dios del Perú. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Los apreciamos mucho, a mis hermanos de la Campiña, los amamos en el Señor. Saludo de mi esposa, de nuestro pequeño Esteban y también del bebé que está en camino. Los amamos, que Dios los bendiga grandemente, y el día domingo a las 5 de la tarde volvemos a estar conectados para predicar la palabra de Dios. Dios los bendiga, mis amados hermanos.